Disculpe, ¿estás perdido? Solo estoy mirando. Antes de que esta historia avance, vale la pena decir algo importante. Hay relatos que no se olvidan porque hablan de justicia, de orgullo herido y de silencios que lo cambian todo. Si alguna vez fuiste juzgado por tu apariencia, si alguna vez te hicieron sentir que no pertenecías a un lugar, quédate hasta el final. Y si historias así te conmueven, te invito desde ahora a suscribirte al canal y dejar tu like, porque este tipo de relatos solo tiene sentido cuando llega a quienes saben escuchar. Dicho esto, comencemos. Aquella mañana, Elena entró al concesionario sin imaginar que su presencia iba a incomodar tanto. No vestía ropa cara ni llevaba prisa, caminaba con la calma de quien ya no necesita demostrar nada, aunque nadie allí pudiera saberlo. El lugar estaba diseñado para impresionar, pisos brillantes, autos alineados como trofeos y vendedores que medían a cada cliente con una mirada rápida y calculadora. Desde el primer paso, Elena sintió ese juicio silencioso que no se expresa en palabras, pero pesa más que cualquier insulto. Avanzó entre los vehículos observando detalles con atención genuina, sin tocar, sin preguntar de inmediato. Para algunos empleados, ella era invisible, para otros, una molestia. Nadie se acercó a ofrecer ayuda. Cuando finalmente un vendedor lo hizo, no fue por cortesía, sino por obligación. El tono fue seco, la sonrisa forzada. Le preguntó qué buscaba con una condescendencia apenas disimulada. Elena respondió con serenidad que solo estaba mirando. Aquello pareció irritarlo. Minutos después, el supervisor apareció, alertado por una mirada y un gesto. Evaluó a Elena de arriba abajo y decidió, sin pruebas ni preguntas, que no encajaba. Le explicó que el concesionario atendía clientes serios, y que quizá estaría más cómoda en otro lugar. No hubo gritos, pero sí humillación. Elena intentó responder, pero comprendió que no importaba lo que dijera. Fue escoltada hacia la salida bajo la mirada curiosa de otros clientes. Nadie la defendió. Nadie preguntó. Al cruzar la puerta, Elena no lloró ni protestó. Respiró hondo y se fue. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquella expulsión no sería el final del asunto, sino el principio de una cadena de decisiones que pondría en evidencia mucho más que un simple prejuicio. Porque al día siguiente, el pasado regresaría en la figura de alguien que conocía muy bien, su ex multimillonario. Elena caminó varias cuadras sin rumbo fijo, dejando que el ruido de la ciudad absorbiera la escena que acababa de vivir. No era la primera vez que alguien la juzgaba por su apariencia, pero aquella expulsión había tocado una fibra distinta, más profunda. Tal vez porque no había ocurrido en un mercado cualquiera, sino en un lugar donde el lujo se exhibía como un filtro moral, donde quien no parecía encajar era descartado sin explicación. Mientras avanzaba, recordó otros momentos parecidos, pequeñas humillaciones acumuladas a lo largo de los años, y se preguntó en qué punto la dignidad se vuelve silenciosa para poder sobrevivir. Esa noche, en un apartamento sobrio y cuidadosamente ordenado, Elena revisó papeles antiguos guardados en una carpeta que casi nunca abría. Eran documentos de una vida pasada, contratos, fotografías y recortes de prensa que hablaban de una historia que había decidido dejar atrás. En una de las fotos aparecía junto a Víctor, un hombre que en otro tiempo había sido sinónimo de poder, riqueza y éxito. Su ex esposo. Un multimillonario que había construido un imperio automotriz desde cero, y que lo había perdido casi todo en una caída tan rápida como silenciosa. Nadie en el concesionario podía imaginar que la mujer expulsada había sido parte central de ese mundo, no como adorno, sino como socia silenciosa, como la mente estratégica que muchas veces había evitado errores fatales. Elena cerró la carpeta con cuidado, consciente de que el pasado no suele quedarse quieto cuando se lo provoca. Al mismo tiempo, en un hotel discreto de la ciudad, Víctor observaba por la ventana con una expresión grave. Había regresado después de años lejos de los reflectores, no para reclamar lo perdido, sino para entender que había quedado de aquello que una vez construyó.
La escena del concesionario le había sido contada con detalle por alguien de confianza. No como un chisme, sino como una señal. Víctor reconoció de inmediato la descripción, la calma de Elena, su manera de no reaccionar ante la humillación. Comprendió que el encuentro no había sido casual. Aquella expulsión había despertado algo que ambos creían enterrado. Y mientras la ciudad dormía, dos voluntades separadas por el pasado comenzaban a moverse, lentamente, hacia una confrontación inevitable. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. Elena despertó temprano, como siempre, y preparó café sin prisa, intentando ordenar pensamientos que se resistían a quedarse quietos. No sentía rabia, sino una mezcla incómoda de claridad y cansancio. Había pasado años reconstruyéndose lejos de los focos, aceptando una vida más simple, aprendiendo a no explicar su pasado a nadie. Sin embargo, la escena del concesionario había abierto una grieta. No por el rechazo en sí, sino por la naturalidad con la que había ocurrido, como si expulsar a alguien fuera un trámite más del día. Mientras tanto, Víctor se dirigía a una reunión que había solicitado con urgencia. No llevaba escoltas ni ostentación, vestía con sobriedad y hablaba poco. Frente a él, antiguos socios y nuevos ejecutivos escuchaban atentos. Víctor no mencionó a Elena por nombre. Describió la escena con precisión quirúrgica y preguntó algo que nadie esperaba: ¿qué clase de empresa permite que el desprecio se confunda con protocolo? El silencio fue inmediato. Algunos intentaron justificar el incidente como un malentendido, otros desviaron la mirada. Víctor dejó claro que no había vuelto para comprar prestigio ni para ajustar cuentas personales, sino para observar. Y lo que había visto no le gustaba. De regreso en su apartamento, Elena recibió una llamada inesperada de un número desconocido. No contestó. Intuía que el pasado no regresa con buenas intenciones. Sin embargo, a lo largo del día, mensajes indirectos comenzaron a aparecer: un correo reenviado por error, una invitación anulada, un rumor que circulaba demasiado rápido. Elena comprendió que algo se estaba moviendo sin que ella lo pidiera. Pensó en el concesionario, en los rostros indiferentes, en la salida forzada. Por primera vez, se permitió una pregunta que había evitado durante años: ¿y si el silencio ya no fuera la respuesta correcta? Esa duda, pequeña pero persistente, marcó un cambio interno. No sabía aún qué haría, pero entendía que el día siguiente no sería uno más. Cuando cayó la noche, Elena cerró las cortinas y respiró hondo. El pasado estaba despierto, y esta vez no parecía dispuesto a pasar de largo. A media tarde, el concesionario comenzó a sentir un cambio en el ambiente, aunque nadie sabía explicarlo con exactitud. No hubo anuncios ni visitas oficiales, pero los teléfonos sonaron más de lo habitual y los correos se respondieron con una cautela inusual. El supervisor que había expulsado a Elena repasaba mentalmente la escena una y otra vez, intentando convencerse de que había actuado conforme al protocolo. Sin embargo, una incomodidad persistente se instaló en su pecho. Algo no encajaba. Al mismo tiempo, Víctor caminaba por el lugar con la discreción de quien ya no necesita ser visto para ejercer influencia. No se presentó como exmultimillonario ni como antiguo dueño, se presentó como alguien que quería entender cómo se trataba a las personas allí dentro. Observó gestos, escuchó respuestas, tomó nota de silencios. Vio cómo algunos empleados evitaban mirar a los clientes que no parecían rentables, y cómo la cortesía cambiaba según la apariencia. Cada detalle confirmaba una verdad incómoda. Mientras tanto, Elena recibió finalmente un mensaje directo. No llevaba reproches ni promesas, solo una frase breve: mañana todo será distinto. Elena no respondió. Sabía de quién venía y sabía también que cualquier reacción apresurada podría arrastrarla de nuevo a un terreno que había aprendido a evitar. Decidió salir a caminar, dejar que la noche enfriara la tensión acumulada. En ese recorrido silencioso,
comprendió que no se trataba de venganza ni de reparación personal. Lo que estaba en juego era algo más amplio, la normalización del desprecio. Cuando regresó a casa, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había una invitación formal para volver al concesionario al día siguiente. No como clienta, sino como observadora. Elena sostuvo el papel durante varios minutos, evaluando el peso de aceptar. Sabía que cruzar esa puerta de nuevo significaría enfrentar miradas, recuerdos y preguntas que no quería responder. Aún así, guardó la invitación con cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sino una determinación tranquila. El tablero había cambiado, y ella estaba lista para ver hasta dónde llegaría esa transformación. La noche se hizo más silenciosa de lo habitual, como si la ciudad contuviera el aliento. Elena dejó la invitación sobre la mesa y se permitió recordar, no con nostalgia, sino con precisión. Recordó el primer día que había entrado a un concesionario junto a Víctor, cuando los saludos eran largos y las sonrisas abundantes, cuando su opinión se escuchaba aunque rara vez se registrara en actas. Recordó también el inicio del declive, decisiones apresuradas, alianzas equivocadas, el orgullo disfrazado de audacia. Ella había advertido, había propuesto, había insistido. Y cuando todo se vino abajo, eligió irse sin ruido, sin reclamar méritos ni rescates. Esa elección la había mantenido a salvo, pero también la había vuelto invisible. Ahora, esa invisibilidad había sido usada en su contra de la manera más cruda. Al otro lado de la ciudad, Víctor revisaba informes con una atención que no dedicaba a cifras, sino a conductas. Había confirmado lo suficiente para saber que el problema no era un empleado ni un incidente aislado, era una cultura. Decidió entonces que el día siguiente no sería una corrección superficial, sino una prueba pública de principios. No para exhibirse, sino para obligar a todos a mirarse al espejo. Al amanecer, Elena se vistió con sobriedad y guardó la invitación en su bolso. No sabía qué la esperaba ni qué papel tendría que asumir, pero sí sabía algo con certeza: no volvería a cruzar esa puerta para ser expulsada otra vez. Entraría con la cabeza alta, dispuesta a observar, a escuchar y, si era necesario, a hablar. Porque el desprecio que había vivido no era solo suyo, y el silencio ya no parecía una opción justa. Con esa convicción firme, Elena salió de casa mientras la ciudad despertaba. El concesionario abriría sus puertas como cada día, pero lo que ocurriría dentro marcaría un antes y un después. Así se cerraba esta primera parte de la historia, con una mujer que había sido expulsada sin explicación y un pasado que regresaba con una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando el poder decide enfrentar la verdad que siempre evitó? Elena llegó al concesionario minutos antes de la apertura. El edificio todavía estaba en silencio, pero el aire era distinto, cargado de una expectativa difícil de disimular. Algunos empleados la reconocieron de inmediato, otros apenas recordaban su rostro, aunque algo en su presencia los obligó a mirarla por segunda vez. No vestía para impresionar ni para provocar. Vestía con sobriedad, con la misma calma firme que había mostrado el día en que fue expulsada. Al cruzar la puerta, nadie la detuvo. Nadie la escoltó. Esa sola diferencia ya decía mucho. Mientras tanto, en una sala de reuniones del segundo piso, Víctor observaba a través del vidrio esmerilado cómo el concesionario despertaba. No había vuelto para reclamar un lugar que ya no era suyo, sino para exponer una verdad que había aprendido demasiado tarde: el poder sin conciencia siempre termina devorándose a sí mismo. Cuando los gerentes y supervisores se reunieron, Víctor fue directo. No habló de Elena como víctima ni como símbolo. Describió los hechos con precisión y preguntó, una vez más, qué tipo de empresa se estaba construyendo cuando se confundía elegancia con desprecio. La incomodidad fue inmediata. Algunos intentaron minimizar el incidente, otros argumentaron que la imagen del lugar debía protegerse. Víctor escuchó sin interrumpir, dejando que cada excusa se revelara sola. Abajo,
Elena caminaba entre los autos con una atención distinta. No era la mirada de una clienta, sino la de alguien que observa conductas. Vio cómo ciertos vendedores se acercaban solo a quienes aparentaban poder comprar, cómo las sonrisas se dosificaban según la ropa. Esa observación confirmó lo que había intuido: su expulsión no había sido un error, sino una práctica normalizada. Cuando finalmente fue invitada a subir, Elena respiró hondo. Sabía que aquel encuentro no sería cómodo. Tampoco buscaba revancha. Lo que estaba a punto de comenzar era algo más complejo, una confrontación entre lo que el concesionario decía ser y lo que realmente era. Y esa verdad, una vez expuesta, ya no podría volver a esconderse. La sala de reuniones se llenó de un silencio tenso cuando Elena tomó asiento. No fue presentada con títulos ni antecedentes. Víctor se limitó a decir su nombre, como si eso bastara para devolverle la dignidad que le habían negado. Algunos gerentes intercambiaron miradas rápidas, intentando recordar dónde la habían visto antes. El supervisor responsable de su expulsión sintió un nudo en el estómago al reconocerla. Víctor pidió que se reconstruyera el incidente paso a paso. No para señalar culpables inmediatos, sino para entender decisiones. El supervisor explicó su versión con un lenguaje aprendido, citando protocolos y criterios de imagen. Mientras hablaba, Elena escuchaba sin interrumpir, observando cómo cada palabra se alejaba de la realidad que había vivido. Cuando llegó su turno, habló con calma. Describió la escena sin adjetivos, sin exageraciones. Contó cómo fue evaluada en segundos, cómo se le negó la posibilidad de ser tratada como clienta, cómo la salida fue presentada como una sugerencia cuando en realidad fue una orden. No pidió disculpas ni compensaciones. Dijo algo más incómodo, que el problema no había sido ella, sino la facilidad con la que todos habían aceptado que expulsar a alguien era normal. Ese comentario quebró la narrativa defensiva. Víctor aprovechó el momento para hacer una pregunta que nadie pudo esquivar: ¿cuántas veces había ocurrido algo similar sin que nadie lo cuestionara? Las respuestas fueron vagas, incompletas. Algunos admitieron prácticas no documentadas. Otros guardaron silencio. Abajo, el concesionario seguía funcionando, ajeno a la tensión que crecía arriba. Esa desconexión hizo evidente la urgencia del cambio. Víctor anunció entonces que la reunión no terminaría con una nota interna, sino con acciones visibles. No habló aún de sanciones ni de despidos, habló de responsabilidad. Y mientras los presentes intentaban medir las consecuencias, Elena comprendió que el día no giraba en torno a su historia personal, sino a algo más grande: la forma en que una empresa decide quién merece respeto. Esa comprensión le dio una serenidad nueva. No estaba allí para ser rehabilitada. Estaba allí para que la verdad quedara registrada. La decisión no se anunció de inmediato, y ese retraso fue intencional. Víctor sabía que un gesto precipitado podía parecer teatral, y lo que estaba en juego exigía algo más sólido. Ordenó una revisión completa de los protocolos de atención, pero también de los incentivos ocultos que premiaban la exclusión. Pidió registros, cámaras, testimonios de empleados que nunca habían sido consultados. A medida que la información salía a la luz, el patrón se hizo evidente: no se trataba de un exceso individual, sino de una cultura que enseñaba a filtrar personas por apariencia. Elena observó ese proceso con una mezcla de alivio y prudencia. Había dicho lo necesario, pero entendía que las palabras, por sí solas, no cambian conductas. Mientras tanto, el supervisor comenzó a sentir el peso real de sus decisiones. No fue humillado ni expuesto públicamente, fue confrontado con consecuencias concretas. Se le retiraron funciones, se abrió un proceso formal y se le exigió rendir cuentas con hechos, no con manuales. Abajo, los vendedores percibieron el cambio antes de que se explicara. Las instrucciones se volvieron claras: nadie sería expulsado por no encajar, y cualquier duda debía resolverse con respeto.
Ese giro generó nerviosismo y resistencia, pero también alivio. Elena caminó de nuevo por el salón y notó miradas distintas, menos calculadoras, más atentas. No eran disculpas abiertas, pero sí señales. Víctor, por su parte, dejó algo claro: el concesionario no volvería a funcionar como antes. No por ella, sino porque había llegado el momento de corregir una normalidad equivocada. Y mientras los engranajes comenzaban a moverse, la historia dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un punto de inflexión. Las consecuencias no tardaron en salir de la sala de reuniones y hacerse visibles en el día a día del concesionario. Los rumores se propagaron con rapidez, mezclando verdades parciales con suposiciones exageradas. Algunos empleados temían despidos masivos, otros sospechaban que todo terminaría diluyéndose con el tiempo, como tantas correcciones anunciadas antes. Víctor no permitió que la incertidumbre se instalara por mucho tiempo. Convocó a todo el personal a una reunión general y habló con una franqueza poco habitual. Reconoció que durante años se habían normalizado prácticas injustas y que él mismo había sido parte de esa ceguera. No buscó culpables colectivos ni pidió aplausos, pidió compromiso. Explicó que el cambio no sería cosmético y que se mediría en decisiones cotidianas, no en discursos. Elena escuchaba desde un costado, sin protagonismo, consciente de que su presencia allí seguía incomodando a algunos. Esa incomodidad, entendió, era necesaria. Tras la reunión, comenzaron los ajustes visibles, capacitaciones obligatorias, nuevas evaluaciones de desempeño y, sobre todo, un mensaje inequívoco de respaldo a quienes eligieran el respeto por encima de la venta rápida. Los clientes percibieron la diferencia casi de inmediato. Hubo preguntas, comentarios irónicos, incluso burlas. Pero también hubo quienes regresaron, sorprendidos por el trato. Elena observó cómo el concesionario atravesaba una transición incómoda, llena de errores y correcciones. No era una transformación limpia ni rápida. Era real. Y esa realidad, con sus tensiones y avances, confirmaba que la expulsión que había vivido no había sido en vano. Algo se estaba reordenando, y aunque el resultado final aún no estaba claro, el rumbo ya no podía negarse. Al caer la tarde, el concesionario parecía el mismo desde fuera, pero por dentro había cambiado de manera irreversible. Las decisiones tomadas ese día no podían deshacerse con el paso del tiempo ni con el olvido. Víctor se retiró sin anuncios ni despedidas solemnes, consciente de que su papel ya no era el de vigilar cada gesto, sino el de sostener un principio hasta que se volviera costumbre. Elena, antes de irse, se detuvo un momento frente a los autos alineados, recordando cómo había sido expulsada entre esas mismas luces y vitrinas. La diferencia ahora no era el trato recibido, sino su propia posición interior. Ya no se sentía pequeña ni fuera de lugar. Había hablado cuando fue necesario y había visto cómo la verdad, una vez expuesta, obligaba a reaccionar. Al salir, algunos empleados la saludaron con respeto genuino, otros bajaron la mirada. Ninguna de esas reacciones la definía. Esa noche, Elena regresó a casa con una sensación distinta, no de victoria, sino de cierre parcial. Sabía que lo ocurrido no resolvería todas las injusticias ni transformaría de inmediato a las personas. Pero también sabía que había encendido algo que no se apaga fácilmente, la conciencia. En otro punto de la ciudad, Víctor reflexionaba sobre el costo de lo que había iniciado. Sabía que el verdadero conflicto apenas comenzaba y que las resistencias no tardarían en aparecer desde lugares más poderosos y menos visibles. Con esa certeza, se preparó para la siguiente etapa, donde el cambio ya no sería solo moral, sino estructural, y donde las consecuencias exigirían sacrificios reales. Así se cerraba la parte 02, con una verdad instalada y una pregunta abierta: ¿qué ocurre cuando la dignidad deja de ser un discurso y empieza a desafiar intereses profundos? El verdadero conflicto comenzó cuando el cambio dejó de ser interno y empezó a incomodar a quienes nunca pisaban el concesionario.
Los primeros correos llegaron con un lenguaje educado, casi amistoso, expresando preocupación por la estabilidad del negocio. Inversionistas que jamás habían se interesado pela rutina dos funcionarios pasaran a pedir relatorios detalhados, projecoes inmediatas e garantías de que a nova postura não afetaria os resultados. Víctor leu cada mensagem com atenção, reconhecendo o padrão, quando a dignidade começa a custar dinheiro, a tolerância diminui. En reuniões fechadas, sugeriram ajustes temporários, pediram que ele moderase o discurso, que evitase decisões que pudessem ser interpretadas como ideológicas. Nada foi dito de forma direta, mas tudo ficou claro. Enquanto isso, no concessionário, Helena percebia uma pressão diferente, mais sutil e mais perigosa. Supervisores voltaram a medir palavras, alguns vendedores testavam os limites das novas regras, e pequenos retrocessos apareciam disfarçados de pragmatismo. Helena entendeu que a prova real do que havia sido iniciado não estava nas reuniões nem nos comunicados oficiais, mas na rotina, onde o belo hábito sempre tenta se impor. Víctor decidiu então convocar uma assembleia extraordinária como conselho, disposto a enfrentar o ponto que todos evitavam, não era apenas uma mudança de atendimento, era uma redefinição de valores. Sabia que esse passo poderia isolá-lo, mas também sabia que recuar naquele momento tornaria tudo o que havia sido feito irrelevante. Naquela noite, Helena caminhou pela cidade como uma sensação conhecida, a de estar no meio de algo maior do que ela mesma. Não buscava reconhecimento nem controle. Buscava coerência. E intuía que os dias seguintes exigiriam decisões duras, capazes de separar convicção de conveniencia. La asamblea del consejo no tardó en revelar lo que durante años había permanecido oculto bajo cifras positivas. Algunos miembros hablaron de reputación, otros de estabilidad, pero en el fondo todos orbitaban la misma inquietud: el dinero no tolera pausas cuando está acostumbrado a obediencia automática. Víctor escuchó cada intervención con paciencia, dejando que los argumentos se agotaran solos. Cuando tomó la palabra, no habló de Helena ni del incidente inicial, habló de cultura, de costos invisibles, de la erosión silenciosa que ocurre cuando una empresa normaliza el desprecio. Presentó datos que no figuraban en balances: rotación crónica, demandas evitadas por acuerdos privados, talento perdido por miedo. El ambiente se volvió tenso. Un consejero fue directo al punto y preguntó si Víctor estaba dispuesto a sacrificar crecimiento por principios. La pregunta no era retórica. Víctor respondió con la misma franqueza: no estaba dispuesto a sacrificar principios por crecimiento. Ese intercambio marcó una línea clara. Afuera, en el concesionario, Helena percibía la tensión sin conocer los detalles. Clientes exigentes regresaban con actitudes desafiantes, como si quisieran comprobar hasta dónde llegaba el nuevo límite. Algunos vendedores resistían de forma pasiva, cumpliendo normas solo cuando eran observados. Helena intervenía cuando era necesario, no desde la autoridad, sino desde la coherencia. Esa postura incomodaba más que cualquier orden. Mientras tanto, comenzaron a circular versiones interesadas: que el concesionario estaba en crisis, que las ventas caerían, que el cambio era una moda pasajera. Helena escuchó comentarios y eligió no responder. Sabía que el ruido crece cuando la estructura se siente amenazada. Esa noche, Víctor recibió un ultimátum velado: revertir medidas clave o aceptar una reconfiguración del liderazgo. La decisión, postergada por años, ya no admitía medias tintas. La presión dejó de ser discreta cuando un medio especializado publicó una nota ambigua sobre cambios polémicos en la gestión del concesionario. No mencionaba nombres, pero describía con suficiente detalle el giro cultural como para activar sospechas y opiniones encontradas. En cuestión de horas, el artículo fue replicado, comentado y deformado. Algunos lo celebraron como una corrección necesaria, otros lo atacaron como una amenaza al orden natural del negocio.
Víctor entendió que el conflicto había cruzado un umbral, ya no se trataba de convencer a un consejo, sino de sostener una decisión bajo la mirada pública. Las llamadas se multiplicaron. Antiguos aliados ofrecieron apoyo condicionado, nuevos interesados propusieron soluciones rápidas a cambio de volver atrás. Víctor rechazó los atajos. Sabía que cada concesión ahora tendría un costo mayor después. En el concesionario, Elena vivía el impacto directo. Clientes llegaban con cámaras discretas, preguntas provocadoras y sonrisas calculadas. Algunos empleados se sentían observados y reaccionaban con rigidez, otros encontraban en esa exposición una razón para reafirmar el trato respetuoso. Elena eligió mantenerse firme en lo cotidiano, escuchar, explicar, resolver sin humillar. Ese enfoque, simple y exigente, se volvió un ancla en medio del ruido. Sin embargo, el costo personal comenzó a sentirse. Elena recibió mensajes anónimos que cuestionaban su presencia, insinuando que todo era un ajuste de cuentas disfrazado. No respondió. Víctor, por su parte, fue citado a una reunión extraordinaria donde se planteó, por primera vez de forma explícita, la posibilidad de apartarlo de la dirección operativa. La propuesta se presentó como una transición ordenada, una salida elegante para descomprimir la tensión. Víctor pidió tiempo. Esa noche, reflexionó sobre el precio de sostener lo correcto cuando deja de ser conveniente. Sabía que, si cedía, el mensaje sería claro: la dignidad es negociable. Y esa idea, más que cualquier pérdida, era inaceptable. El punto de quiebre llegó sin estruendo, como suelen llegar las decisiones verdaderamente graves. En una reunión a puerta cerrada, el consejo presentó a Víctor un plan ya redactado. Un nuevo director operativo asumiría el control inmediato, para estabilizar el clima, mientras él quedaría como figura institucional, sin poder real. No era una destitución abierta, era una neutralización. La propuesta venía acompañada de cifras, proyecciones y una promesa implícita de tranquilidad. Víctor escuchó hasta el final y pidió un receso breve. Caminó solo por los pasillos del edificio, recordando cuántas veces había aceptado acuerdos similares en el pasado por pragmatismo, cuántas veces había llamado estrategia a lo que en realidad era una renuncia silenciosa. Abajo, en el concesionario, Elena atendía una situación tensa con un cliente que exigía un trato preferencial. Eligió explicarle con calma que el respeto no se negocia y que todos serían atendidos con el mismo criterio. El cliente se fue molesto, pero otros observaron la escena con atención. Ese gesto cotidiano, repetido cientos de veces desde el inicio del cambio, fue el recordatorio que Víctor necesitaba. Regresó a la sala y habló con claridad, rechazó el plan. No por orgullo personal, sino porque aceptar significaría admitir que el respeto era una concesión temporal. El silencio fue absoluto. Algunos consejeros advirtieron consecuencias inmediatas, otros evitaron la mirada. Víctor asumió el costo. Anunció que, si el consejo insistía, estaba dispuesto a dar un paso al costado por completo antes que legitimar un retroceso. La decisión dejó al descubierto una verdad incómoda: el poder también teme a la coherencia cuando ésta es innegociable. Esa tarde, Elena sintió un cambio en el ambiente, una tensión distinta, como si el aire se hubiera tensado antes de una tormenta. No sabía aún qué había ocurrido arriba, pero entendía que algo decisivo estaba en marcha y que ya no habría retorno sencillo. La resolución no fue inmediata, pero sus efectos comenzaron a sentirse esa misma noche. El consejo quedó dividido, y esa división, lejos de debilitar la decisión de Víctor, la hizo irreversible. Algunos miembros optaron por retirarse, otros exigieron garantías que ya no podían obtener. La empresa entró en un periodo de inestabilidad controlada, donde cada movimiento era observado con lupa. Víctor aceptó una reestructuración profunda que redujo su margen de maniobra, pero preservó el principio central: ninguna política volvería a justificar el desprecio. Elena, al cerrar su turno,
percibió una calma extraña entre los empleados, una mezcla de alivio y agotamiento. No hubo celebraciones ni discursos, solo la sensación compartida de haber atravesado algo difícil sin traicionarse. En un intercambio breve, Víctor le agradeció sin solemnidad, reconociendo que su firmeza cotidiana había sostenido el cambio cuando las palabras flaquearon. Elena respondió con la misma sobriedad que la caracterizaba, recordó que nadie debería necesitar poder para exigir respeto. Con esa verdad instalada, la tercera parte se cerró no con una victoria clara, sino con una certeza sólida: el sistema había sido puesto a prueba y no había colapsado. Lo que quedaba por delante ya no era resistir, sino construir un legado que sobreviviera a las personas. Y esa tarea, silenciosa y exigente, marcaría el último tramo de la historia. El tiempo comenzó a hacer su trabajo de forma silenciosa, como siempre ocurre después de las decisiones difíciles. La empresa no colapsó, como muchos predecían, pero tampoco regresó a la comodidad de antes. Entró en una etapa más lenta, más observada, donde cada acción tenía peso. Algunos clientes se marcharon, otros llegaron atraídos precisamente por el cambio. Elena notó cómo el concesionario adquiría un ritmo distinto, menos frenético, más consciente. Ya no se trataba solo de vender autos, sino de sostener una coherencia que ahora todos conocían. Víctor redujo su exposición pública y delegó más, entendiendo que el verdadero legado no depende de presencia constante, sino de estructuras que funcionen sin supervisión permanente. Ambos comprendieron que lo ocurrido había sido más que una corrección puntual, había sido una ruptura con una lógica antigua. En conversaciones breves y sin solemnidad, coincidían en algo esencial: el respeto no puede ser una campaña, debe ser una práctica diaria. Elena seguía siendo la misma mujer que había sido expulsada días atrás, pero ya no cargaba con la duda de si había exagerado o malinterpretado la humillación. Los hechos habían hablado por ella. Y esa certeza, íntima y tranquila, marcaba el inicio de un cierre que no buscaba aplausos, sino sentido. Con el paso de las semanas, las transformaciones dejaron de ser noticia y pasaron a ser hábito. Los nuevos protocolos ya no necesitaban recordatorios constantes, se aplicaban porque habían sido interiorizados. Elena observaba ese cambio con una atención serena, consciente de que las verdaderas revoluciones no hacen ruido. Vendedores que antes evitaban ciertos perfiles ahora escuchaban con paciencia, explicaban opciones sin prisa y aceptaban un no sin resentimiento. Algunos reconocieron en privado que nunca se habían detenido a pensar en el daño que podía causar una mirada de desprecio. Víctor, por su parte, comenzó a preparar su salida definitiva de la gestión diaria, no como retirada forzada, sino como transición consciente. Sabía que permanecer demasiado tiempo podría convertir la coherencia en dependencia. Antes de dar ese paso, pidió una última revisión integral, no de números, sino de prácticas. Los informes mostraron algo inesperado: aunque las ventas no habían crecido de forma explosiva, la fidelización era mayor y los conflictos legales habían disminuido drásticamente. Esa evidencia confirmó que la dignidad también tiene impacto económico, aunque no siempre inmediato. Elena recibió una propuesta para asumir un rol de mentoría interna, no como ascenso tradicional, sino como referencia ética. Aceptó con una condición clara: no dejaría de trabajar en el piso del concesionario. No quería ser un símbolo distante, quería seguir siendo parte de lo cotidiano. Ese acuerdo selló una etapa y abrió otra, donde la autoridad ya no se medía por jerarquía, sino por coherencia sostenida. Un día cualquiera, sin anuncios ni visitas oficiales, Elena volvió a ver a Víctor caminar por el concesionario como un cliente más. No llevaba prisa ni intención de supervisar, se observaba con la tranquilidad de quien sabe que lo esencial ya no depende de él. Se detuvo a escuchar una conversación difícil entre un vendedor y una familia indecisa, y sonrió al notar la ausencia de presión, la claridad en las explicaciones, el respeto en cada gesto. Más tarde, se encontró con Elena junto a una de las vitrinas. Hablaron poco. No hicieron balance del pasado ni celebraron logros.
Coincidieron, simplemente, en que el cambio había sobrevivido al ruido. Víctor le confesó que aquella expulsión había sido el punto que lo obligó a dejar de negociar con su propia conciencia. Elena respondió que, para ella, lo más importante no había sido la reparación, sino la posibilidad de no volver a callar cuando algo era injusto. Esa conversación breve selló una comprensión mutua sin deudas ni promesas. Al despedirse, Víctor supo que podía irse sin dejar un vacío peligroso. Elena, por su parte, sintió que el ciclo personal que había intentado cerrar años atrás encontraba finalmente un sentido. La historia ya no necesitaba confrontaciones, se sostenía por sí misma. Con el tiempo, la historia dejó de contarse en voz alta y empezó a vivirse en los detalles. El concesionario ya no necesitaba recordatorios visibles para tratar a alguien con respeto, la práctica se había vuelto parte del ambiente. Nuevos empleados aprendían observando, no imitando discursos, sino gestos concretos. Elena seguía recorriendo el salón con la misma calma firme, resolviendo tensiones pequeñas antes de que crecieran, escuchando incluso cuando no estaba de acuerdo. Esa presencia constante se volvió una referencia silenciosa. Fuera del trabajo, Elena también comenzó a permitirse planes que antes había postergado, retomar estudios, reorganizar prioridades, reconstruir una vida que durante años había mantenido en pausa. Víctor, ya más lejos de la gestión cotidiana, observaba desde la distancia con una mezcla de alivio y responsabilidad asumida. Entendió que el poder verdadero no es corregirlo todo, sino crear condiciones para que otros no repitan los mismos errores. En encuentros ocasionales, compartían avances y dificultades sin urgencia, sin la presión de cerrar nada. Lo que había que aprender ya estaba aprendido. Y esa comprensión, discreta pero profunda, preparaba el terreno para un final que no necesitaba artificios. Al mirar atrás, Elena no recordó la expulsión como una derrota, sino como el momento en que dejó de aceptar el desprecio como algo normal. Aquella escena, humillante y silenciosa, había sido el detonante de un proceso que transformó más que un concesionario, había transformado conciencias. Víctor, por su parte, entendió que perder poder visible fue el precio necesario para recuperar algo más valioso, coherencia. No hubo una escena final espectacular ni una reparación pública que cerrara todas las heridas. El verdadero final ocurrió en lo cotidiano, en cada cliente atendido sin juicio, en cada decisión tomada sin miedo, en cada gesto humano permitido. La mujer que fue expulsada sin explicaciones no regresó para ser reivindicada, sino para demostrar que la dignidad no se mendiga ni se negocia. Y así, sin aplausos ni titulares, la historia encontró su cierre. Cuando alguien se atreve a enfrentar la verdad, incluso los lugares construidos sobre el desprecio pueden cambiar. Esa es la lección que permanece cuando el ruido se apaga y solo quedan las decisiones que elegimos sostener.